este segundo vídeo del tema 2 hablaremos del transporte de energía eléctrica. En esta transparencia mostramos el principio de funcionamiento del sistema eléctrico. Como vimos en transparencias anteriores, el sistema eléctrico va a permitir conectar la generación con el consumo y trasladar la energía de un punto a otro. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues como hemos visto, las centrales producen energía eléctrica en media tensión con valores entre 6 a 30 kilovoltios. Para inyectar esa energía a la red es necesario elevar la tensión en unos transformadores, elevadores, que están en la salida de las centrales y cambian la relación de transformación elevando la tensión pues de media tensión 6-30 kilovoltios a tensiones entre 100, 132, 220 o 400 kilovoltios. Esta red de transporte es una red muy larga, extensa, muy mallada y la idea de elevar la tensión es que las corrientes que circulan por esta red de transporte sean unas corrientes bajas y por tanto se disminuyan las pérdidas. En los nudos de esta red se disponen de las subestaciones de transporte. ¿Qué hay en una subestación de transporte? Bueno, pues por un lado tenemos transformadores que cambian los niveles de tensión para conectar con redes de tensiones más bajas y luego están todos los sistemas de aparamenta y protección que permitirán pues, encaminar por un lado la energía en distintas líneas y por otro lado, en caso de que haya algún problema, pues proteger la propia red de transporte. De estas subestaciones de transporte, donde están los transformadores reductores, pues se pueden alimentar directamente grandes clientes industriales, como este ejemplo que hemos puesto aquí, donde se está alimentando un ferrocarril, o bien se alimenta una línea eléctrica de distribución de media tensión, en la que hemos bajado la tensión, en este caso, a márgenes entre 3 kilovoltios hasta 30 kilovoltios. De nuevo, estas redes de distribución tienen unas longitudes más cortas, no están tan malladas como la red de transporte y permites alimentar a clientes industriales a tensiones medias. En el caso de la escuela se alimenta mediante una línea de 15 kilovoltios que llega a el centro de transformación que está localizado en el edificio C. A nivel doméstico, la tensión llega en una línea de media tensión y va a un centro de transformación próximo a nuestro domicilio, a unos 200-300 metros de nuestro domicilio, puede estar incluso, si vivís en una comunidad de vecinos, podéis tener un centro de transformación propio, y ahí se baja la tensión a 400 voltios en trifásica o a 230 voltios, que es lo que tenemos en... ¿Por qué debemos elevar la tensión para transportar la energía de un punto a otro? Bueno, hemos visto que la generación y el consumo están muy alejados. La generación en las centrales se produce con tensiones a media tensión, entre 6 y 30 kilovoltios. Si nosotros quisiéramos enviar la energía a esa tensión, lo que veríamos es que necesitamos mucha corriente, el producto de tensión por corriente sería la potencia, y lo que veríamos es que la corriente que circula por el conductor sería una corriente muy elevada, de forma que las pérdidas serían muy grandes, con lo cual parte de la energía que estamos generando se disiparía en forma de pérdidas y no alcanzaría a nuestros consumidores, que es lo que nos interesa. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es transportar la energía de un punto a otro de la forma más efectiva posible, con las menores pérdidas. La forma de evitar las pérdidas es colocar a la salida del generador un transformador elevador que cambia la relación de transformación. A la entrada del transformador tenemos tensiones bajas pero corrientes muy elevadas, y justo en la salida del transformador tendremos tensiones mucho más elevadas y corrientes más bajas, ¿vale? Entonces, la corriente que circula por los cables de la red de transporte es una corriente mucho más baja, y de esa forma las pérdidas por efecto Joule se ven disminuidas significativamente. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a los centros de consumo? Pues que la tensión es muy elevada y entonces lo que tenemos que hacer es hacer el paso contrario, es decir, ponemos un transformador reductor, que lo que hace es disminuye la tensión y aumenta la corriente. En este caso, como tenemos muchos consumidores, ¿vale? Pues la corriente que había salido del generador pues se reparte entre todos los consumidores. En esta transparencia tenemos las principales líneas de transporte de España. En rojo se muestran las líneas de 400 kilovoltios y en verde se muestran las líneas de 220 kilovoltios, que son las tensiones de la red de transporte.
Como veis, lo que estamos uniendo básicamente son los grandes centros de consumo con las centrales, ¿vale? Hay zonas que apenas hay en red de transporte porque hay muy poquita población y tampoco hay generación, ¿de acuerdo? Luego tenemos las redes de transporte en los sistemas insulares que comentaremos en las siguientes transparencias. Es importante visualizar en esta transparencia que hay una conexión entre Valencia y Mallorca, que es una conexión en corriente continua, es una conexión HVDC de la que hablaremos en próximos vídeos. Bueno, esta es la red de transporte de Baleares. Como veis, es una red de transporte mucho más sencilla que la red peninsular, solo tiene una línea central a 220 kilovoltios y luego tiene distintas líneas de 66 kilovoltios. Tenemos enlaces en corriente alterna a las islas más próximas, a Menorca y a Formentera, y luego está el enlace en HVDC que conecta con la península. En el caso del archipiélago canario, las islas están mucho más alejadas de la plataforma continental, con lo cual no están conectadas con Marruecos, con África, y luego entre ellas también están bastante alejadas entre sí, con lo cual solo hay conexión eléctrica entre Lanzarote y Fuerteventura por un lado y entre Tenerife y La Gomera. ¿De acuerdo? Si nos fijamos en las islas más pobladas, es Tenerife, hay una red, una línea de 220 kilovoltios y un anillo de 66 kilovoltios, y en el caso de Gran Canaria también hay una línea en el lado este de 220 kilovoltios y luego ya líneas de tensiones más bajas. Bueno, ¿y qué pasa cuando tenemos un país cuya extensión es mucho mayor que en España? Bueno, en ese caso lo que ocurre es que para transportar la energía de forma eficiente necesitaríamos elevar la tensión todavía más. Entonces los niveles más altos de tensión en corriente alterna que hay a nivel comercial en la actualidad son 735 kilovoltios en Estados Unidos y comparte red con Canadá. En la transparencia que tenéis a la derecha tenéis una figura de cómo han ido aumentando los niveles de tensión de transporte en corriente alterna en función de los años, ¿vale? Entonces, en Europa continental la tensión máxima son los 400 kilovoltios, 480 kilovoltios, que aparecieron en Suecia en el año 52, luego se fue extendiendo por el resto de la red europea, y la tensión comercial más alta son 735 en Estados Unidos. Sí que es cierto que hay una línea que era experimental en la antigua Unión Soviética, que se construyó en el año 1985, de 1200 kilovoltios, ¿vale? De nuevo recordar que todas estas líneas son en corriente alterna. El Real Decreto 223-2008 establece unos nombres un poquito distintos para cada una de las líneas eléctricas. Entonces habla de categoría especial para las líneas de 400 y 220 kilovoltios, primera y segunda categoría para los niveles de tensión entre 132 a 45 kilovoltios, tercera categoría para tensiones por debajo de 45 kilovoltios, es decir, 10, 20, 30 kilovoltios, y luego baja tensión es todo lo que esté por debajo de 1000, ¿vale? A mí creo que lo más importante en esta transparencia es lo siguiente. Por un lado, la red de transporte es la que transporta potencias más elevadas, estamos hablando de potencias aparentes, por eso en lugar de kilovatios o megavatios aparecen megaveas. Ya lo veremos cuando veamos la parte de circuitos, qué significa esto, pero vamos a usar una unidad de potencia, y las distancias a las que trabaja la red de transporte, que como hemos visto antes son márgenes entre 100 hasta 500 kilómetros. ¿Qué pasa cuando llegamos a una subestación de subtransporte o de distribución de primera categoría? Bueno, pues que la potencia baja, esa red es más pequeña, es del orden de 5 veces más pequeña, de 20, 100 kilómetros, y por tanto los niveles de tensión también bajan. A medida que nos vamos acercando a los centros de consumo, pues las potencias que pueden manejar las subestaciones son cada vez más bajas y las distancias son más cortas, y de nuevo las tensiones son más bajas. A nivel doméstico, pues estamos hablando de potencias próximas a 1 o 2 megaveas y distancias entre 100 a 500 metros. Bueno, esto que se muestra en esta transparencia es la distribución física de la subestación que tenéis en San Sebastián de los Reyes. En torno a Madrid hay un anillo, que lo veis aquí,
de 400 kilovoltios. Este anillo recibe líneas de distintas centrales y hay un anillo colector de toda esta energía que permite hacer un reparto en torno a la ciudad de Madrid, ¿vale? Entonces, si os fijáis, pues la subestación de San Sebastián de los Reyes está aquí arriba. Veis que hay una parte que está que no es continua, que está en discontinuo. Eso se debe a que generalmente las líneas de alta tensión son aéreas y debido a la proximidad con el aeropuerto de Barajas, la línea de 400 kilovoltios está enterrada. No es habitual enterrar líneas de tensiones tan elevadas, pero en este caso, bueno, pues se entierra simplemente un poco por seguridad. Entonces, como veis, en esta subestación vienen distintas líneas de 400 kilovoltios y siguen cerrando el anillo, ¿vale? Esto es unas líneas que van en anillo y entonces, bueno, pues alimentan distintas zonas de Madrid. Vienen de distintas zonas y van a distintas zonas. Y en la parte central están todo el grupo de transformadores. Estos transformadores lo que hacen es toman la tensión de las líneas de 400 kilovoltios y disminuyen la tensión a 220 kilovoltios, ¿vale? Y sacan nuevas líneas para alimentar otras zonas. En este caso, pues la zona norte de Tres Cantos, AENA 1, AENA 2 que van al aeropuerto, hay una línea que va a Barajas, otra a San Fernando, etcétera. Y de esa forma, poco a poco, se va abriendo una capilaridad con las líneas para ir cubriendo todos los centros de consumo. En este caso tenéis un ejemplo de la subestación de la línea de transporte de Peñaflor, en Zaragoza, que está situada al norte, yendo hacia la carretera de Huesca. Como veis, bueno, es una línea a la que llegan varias líneas, perdón, es una subestación a la que llegan varias líneas de 400 kilovoltios. Tenemos unos transformadores reductores para conectar con las líneas de 220 kilovoltios, veis que una de las salidas va al AVE, y luego tienes otro transformador para líneas de 132 kilovoltios, ¿vale? Entonces, bueno, en esta subestación no se trabaja solo con 400 y 220, sino que hay una tensión también de 132 kilovoltios. En cualquier caso, sigue siendo una subestación de la red de transporte. Esto es un ejemplo de una subestación más pequeña, en el cual, bueno, pues tenemos unas líneas que vienen de la subestación de San Sebastián de los Reyes y tenemos un parque de transformación que baja a 132 kilovoltios y de nuevo otros transformadores que bajan a distintas líneas de 66 kilovoltios, ¿vale? Entonces, poco a poco vamos viendo cómo los niveles de tensión van disminuyendo en distintas subestaciones. Bueno, es interesante comentar que la distribución eléctrica se hace en trifásica y los cables, que son 3 cables, se llevan paralelos. Entonces, claro, hay un problema y es que sabéis que cuando circula una corriente eléctrica por un conductor aparece un campo magnético a su alrededor y ese campo magnético interacciona con los conductores que tengamos alrededor. Entonces, aparecen fenómenos de inductancias mutuas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros llevamos esos 3 cables paralelos, el cable central tendrá una inductancia distinta a los otros cables laterales. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar las líneas de forma que las inductancias o las reactancias que tengan estas líneas sean iguales? Bueno, pues mediante un fenómeno que se llama transposición. Consiste en que cada X kilómetros vamos rotando la posición que van ocupando estos conductores. Lo tenéis en la figura inferior, donde la fase A comienza en el extremo superior, pasa en la parte central y luego pasa en la parte inferior. La fase B estamos en la central, pasa en la parte inferior y luego pasa a la superior. Y la fase C comienza en la parte inferior, pasa a la parte superior y pasa a la parte central. Entonces, a lo largo de toda esta distancia, lo que vemos es que las 3 fases han pasado por las mismas posiciones, de forma que la reactancia que se ve en cada fase es exactamente igual, estarían equilibradas. Bueno, esta transparencia es complementaria a las anteriores. Lo que queremos explicar aquí básicamente es lo siguiente. Generalmente la red de transporte y subtransporte o de reparto suelen ser líneas eléctricas aéreas. La red de transporte es muy mallada, de forma que si hay algún problema, pues siempre podamos encaminar la energía para que llegue a los consumidores. Y
es de gran longitud, hemos visto que son entre 100 y 500 kilómetros. A medida que nos vamos acercando al consumidor, lo que hacemos es disminuimos el nivel de tensión, generalmente mantenemos todavía las líneas aéreas siempre que sea posible porque es mucho más barato, y la configuración de la red puede cambiar, puede ser mallada si estamos muy cerca de grandes ciudades o si estamos en ambientes menos poblados, como pueden ser pueblos, pues entonces llevan distribuciones radiales. Una distribución radial simplemente es que saliendo de la subestación tienes una única línea, ¿vale? De forma que si hay algún problema en la línea, estas cargas que están alimentadas por esta línea pues no reciben la energía de otro sitio, ¿vale? Entonces, que esté mallada lo que significa es que tenemos otros puntos que permiten acceder a los consumidores por otro lado. ¿De acuerdo? A nivel de media tensión, entre 30 a 3 kilovoltios ya suelen ser en ambientes urbanos y lo normal es que vayan enterrados en la medida de lo posible. De nuevo pasa lo mismo, en grandes ciudades sigue siendo mallado, mientras que en entornos rurales pues sigue siendo radial porque es mucho más barato. Para llegar a nuestra casa lo que va a venir es una línea de media tensión entre 30 hasta 10 kilovoltios y va a ir a un centro de transformación. Es muy probable que si habéis pasado un poquito por Madrid pues hayáis visto estas casetas prefabricadas que dentro llevan un transformador y bueno, toda la paramenta para poder conectar y proteger esta instalación. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Pues llega una línea de media tensión y sale 4 cables, salen las 3 fases, R, S, T y un hilo neutro. ¿De acuerdo? Sale una línea de 400 voltios en trifásica. En nuestra casa, dependiendo de cómo sea nuestra vivienda, si vivimos en un bloque comunitario, pues llega una línea con 3 fases y el neutro, es decir, llega una línea trifásica. Y bueno, pues si es un chalet, pues probablemente llegue una única fase y un neutro. Simplemente venga uno de estos cables y el neutro, ¿vale? En el entorno doméstico hemos visto que del centro de transformación salía una línea trifásica con un neutro, que es este cable azul, y luego 3 fases, que son los colores marrón, negro y gris, ¿vale? Que son la fase R, la fase S y la fase T, ¿vale? Eso llega a esta parte de aquí, que es la caja general de protección. Ahí es donde está el embarrado y una serie de fusibles de seguridad. Entonces, para cada una de las viviendas necesitamos pasar una línea que pase por el contador y esa línea lo que toma es un cable neutro y una de las fases, ¿vale? Entonces, la fase, por ejemplo, de la fase R, esto va a una vivienda. A otra vivienda cogemos un cable neutro, ¿vale? Este contador, un cable neutro y otro cable de fase de otra fase distinta, ¿vale? Esta va a la vivienda 2. Y en este contador cogemos un cable neutro y una fase de la fase, en este caso T, y va a la tercera vivienda. Y así se hace el reparto de forma que va repartiendo cada una de las fases de forma equilibrada entre todas las viviendas. En la transparencia previa hemos visto que desde el cuadro de contadores subía un conductor de fase y un conductor neutro hacia cada una de las viviendas que van a este cuadro de aquí. Este cuadro se llama cuadro general de mando y protección. Además de estos conductores de fase y neutro, también hay un cable de tierra que es un cable de protección. Entonces, ¿qué tenemos dentro del cuadro general de mando y protección? Bueno, pues tenemos por un lado el ICP. El ICP es el interruptor de control de potencia. Si vuestra casa es antigua, probablemente lo tendréis. Si vuestra casa es más moderna, pues probablemente ya no dispongáis de él. ¿Qué hace este interruptor? Este interruptor nos lo instalaba la compañía eléctrica cuando contratábamos la luz con ellos y lo que hacía era, estaba tarado para saltar, desconectar cuando la potencia superaba la potencia contratada. Imaginad que en mi tarifa yo tengo contratado 4 kilovatios, pues entonces si consumo en mi instalación eléctrica más de 4 kilovatios en un momento dado, pues automáticamente este ICP desconectaba. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, tenía que quitar carga y rearmar el interruptor. ¿Cómo se hace ahora? Bueno, pues ahora directamente lo que tenemos es un contador inteligente y de forma remota el operador es capaz de acceder a él y cambiar la consigna
a la cual desconecta este contador. Es decir, no protege el cuadro, sino que la desconexión, si superamos la potencia contratada, se hace a través directamente del contador. Y la ventaja es que tenemos mucha flexibilidad para poder cambiar el término de potencia, porque no necesita que acceda a nuestra vivienda un operario de la compañía eléctrica para cambiar este interruptor. Bueno, el siguiente interruptor que tenemos es el interruptor general, que permite, maniobrando sobre él, desconectar todas las cargas y dejar la casa aislada. El siguiente es el interruptor diferencial, que lo distinguimos fácilmente porque tiene un botoncito de prueba, ¿vale? Que si lo pulsáis, pues quitáis la luz de toda la casa. Este interruptor no está diseñado para maniobrar continuamente y estar encendiendo y apagando, sino que simplemente es un interruptor que sirve de protección. Entonces, bueno, ya hablaremos un poquito más tarde de él, pero digamos que es un interruptor para proteger. Y luego tenemos el resto de interruptores que aparecen aquí, son los que se llaman PIA, son los pequeños interruptores automáticos que protegen distintos circuitos que tenemos distribuidos por la casa. Por ejemplo, C1 es el alumbrado, C2 son los enchufes de la casa, luego tenemos otra línea que va hacia la cocina, otra para la lavadora, otra para el baño, etcétera, ¿vale? Entonces, cada interruptor protege una carga determinada. Si yo, imaginad por ejemplo que estoy manipulando un enchufe, porque bueno, quiero cambiar el enchufe de una posición de mi casa a otra, y entonces voy a manipular los cables. Puedo o bien desconectar directamente toda la instalación a través del interruptor general, o me voy a el PIA que protege el C2, que es donde están los enchufes, y entonces simplemente bajo aquí y manipulo los enchufes y luego lo vuelvo a subir. Entonces de esa forma pues no desconecto el resto de las cargas, no desconecto la lavadora, el lavavajillas, el frigorífico. Generalmente la mayor parte de las cargas están en la cocina, ¿no? Como veis, pues hemos visto cómo se genera, transporta y distribuye hasta la puerta de mi casa la energía. Entonces, si vosotros queréis saber más, os aconsejamos que os matriculéis de una asignatura optativa de instalaciones eléctricas que imparte nuestro compañero Benito Artaloitia. Es una asignatura de tercer curso, de primer cuatrimestre, de 4,5 créditos. Y lo que hacéis básicamente es analizar todo una instalación eléctrica de baja tensión, porque nosotros tenemos competencias profesionales como ingenieros técnicos de telecomunicaciones, es decir, nosotros podemos firmar un proyecto de una instalación eléctrica de baja tensión y por ello, bueno, pues os animo a que la curséis.